hermanos que se han dado cita a la casa del Señor. Es mejor estar un día en la casa del Señor que mil fuera de ellos. Ustedes saben, queridos hermanos, que la voluntad de Dios es traernos a su casa, traernos a entender la palabra del Señor. Bien, vamos a una enseñanza que el Señor me puso en esta mañana, no en la mañana, en el día de ayer, mientras estaba durmiendo, me vino una palabra muy utilizada en las Sagradas Escrituras, la lujuria. Y le preguntaba al Señor, ¿quieres que esto dé a tus hijos? Le decía, confírmame. Y sí, en la tarde misma de ayer, el Señor me confirmaba con un versículo que ya había dado en la enseñanza anterior acerca del corazón entenebrecido. Es así como le hemos titulado a esta enseñanza, queridos hermanos, apártate de la lujuria. Hemos tomado el texto bíblico, Proverbios 22, versículos 14 y 15. Por favor, los que tienen Biblia nos siguen y los que no, pues en la pantalla, queridos hermanos. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y su palabra dice: fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Aquel contra el cual Jehová estuviera irado, caerá en ella. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Entramos en oración. Incline su rostro ahí donde está, querido, para que sea el Espíritu Santo hablando a su alma, a su espíritu, Señor, renovando, Señor, todas estas cosas que tú nos das cuando venimos a tu casa, Señor, a nutrirnos de tu palabra, Señor amado. Es por eso que te damos gracias, Señor, porque tu misericordia todavía uno la puede sentir, Señor. Uno la puede acariciar, Señor, uno la puede practicar, Señor, a través de los consejos sabios y supremos de tu palabra, Señor, que nos has dejado a todos los hombres en la tierra, en especial a la grey de Dios, tu iglesia, mi Señor. Es por eso, Padre, que me pongo en tus preciosas manos, Señor. Siendo un vaso de barro, Señor, ayúdame, Padre, para que con lo que tú me has dado, Señor, en esta tarde y noche para tu iglesia, Señor, seas solo tú, Padre, topando los espíritus de los que están aquí y de los que nos miran a través de las redes sociales. Amado Señor, me pongo en tus preciosas manos, como te pongo a cada uno de los que están en esta casa en sus preciosas manos. Amén, Señor, amén. Tomen asiento, queridos hermanos, no sin antes saludar. Marvin, seas bienvenido a la casa del Señor. La honra sea para Él, nada más. Hemos leído este versículo, la fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Y lamentablemente, para pecar de lujuria siempre tiene que haber el sexo opuesto. Así es como nace este pecado y la Biblia lo trata de diferentes maneras y el Señor mismo, a través de su palabra, nos enseña cómo se va desarrollando este pecado en cada uno de nosotros. Hoy yo siento que por el Espíritu de Dios vamos a dar la primera parte, porque este estudio, casi un estudio más que una enseñanza, es enseñarnos las razones cómo el enemigo nos entrega este pecado en bandeja de plata a todos los hombres, queridos hermanos. Yo no sé, queridos hermanos, por qué esto el Señor me pone. No, el siguiente peligro que nos acecha a todos sin excepción, del cual hemos venido a hablar,
como una advertencia nada más, queridos hermanos, al pueblo de Dios, que es su iglesia. Es el pecado de la inmundicia, con el cual temo que muchos de los hermanos y hermanas en Cristo, desde los más fuertes hasta los más débiles o flojos, podríamos decir, si nos portamos un poquito más agresivos, con el afán de que se despierten, se han autoprofanado, queridos hermanos. Cuando yo estoy hablando de autoprofanarse, quiere decir que han utilizado sus cuerpos para cometer este pecado, esta situación que al Señor definitivamente no le agrada. Y posiblemente las tentaciones hacia este pecado se ven más favorecidos y fortalecidos dependiendo incluso del lugar donde nosotros nos desarrollamos. Muchas veces tenemos en nuestros trabajos el sexo opuesto en cantidad, trabajamos en oficinas donde mujeres se visten bien, donde hombres se visten bien, donde prácticamente en cualquier campo del trabajo que tengamos, así sean en las factorías, hay hombres y mujeres que se visten de tal manera que son sensuales. Y al ser sensuales, entran en provocación a cada uno de nosotros. ¿Cómo? A través de los ojos. Pero los ojos de la concupiscencia, queridos hermanos. Entonces ya ustedes más o menos van analizando cómo va a ser esta enseñanza que el Señor nos ha regalado en esta tarde y noche, queridos hermanos. Que ningún hombre se ofenda porque yo no he venido a criticar a nadie, solo vengo a través del peso del Espíritu Santo en dar una advertencia contra este mal. No intento difamar a ninguna persona ni a levantar celos contra ninguno, sino cumplir fielmente el deber hacia mi Dios Supremo en todos los aspectos. No es que queremos hablar de ti, sino que tu propia conciencia y nosotros hablando la ordenanza a través de las Sagradas Escrituras, más la conciencia que está activada en tu corazón, actúe de la mejor manera haciendo tu trabajo. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha puesto una conciencia que es nuestro GPS espiritual para no perdernos del camino que el Señor ha escogido para cada uno de nosotros, queridos hermanos. Que el pecado es un abismo espantoso el que estamos tratando de la lujuria, una arena movediza que te absorbe y que ha destruido a miles y en realidad aparente de ambas. La Escritura advirtiéndonos y la experiencia tu accionar. Entonces, conjuntamente nosotros estamos en esa disuasión, queridos hermanos. La palabra de Dios siempre es como una lluvia temprana y tardía. Siempre nos está bañando, siempre nos está regando nuestro espíritu, nuestra alma. Pero nuestro accionar, nuestro comportamiento, el caldo de cultivo que tenemos en diferentes partes del mundo, porque nosotros no podemos aislarnos del mundo, y al no estar aislados en el mundo, estamos con una interrelación social en la que podemos ser frágilmente envueltos en estas situaciones, en estos tentáculos de Satanás, que por cierto son poderosísimos, queridos hermanos. Salomón nos dice que profunda voz es aquella en la cual caerán los que Jehová el Señor aborrece. Veamos eso en Proverbios capítulo 22, versículos 14 y 15. Este siervo del Señor, hijo de David, nos dice que profunda
profunda voz es aquella. Al decirnos profunda voz, queridos hermanos, quiere decir que es difícil salir de ahí. ¿Por qué? Porque es profundo. Es aquella a la cual caerán los que Jehová el Señor aborrece. ¿Por qué aborrece el Señor cuando el Señor tiene una amplia misericordia en nosotros? Porque somos permanentemente cayendo. Prometemos al Señor que vamos a cambiar nuestras vidas. Prometemos al Señor que nunca más volvemos a hacer, y sin embargo tropezamos y caemos hasta que el Señor en un tiempo nos va a aborrecer. Te he dado muchas oportunidades, como Noé predicó 120 años aproximadamente y nadie le hizo caso para arrepentirse. ¿Y qué cayó? La ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, queridos hermanos. No, imagínense multitudes que están allí, hermanos, de desobedientes. Y es así, por tanto, mi deber hacia Dios, como el amor que tengo para las almas que el Señor me ha regalado, tengo que advertirles, hermanos, contigo y con los demás y las personas que nos siguen a través de las redes sociales, no me puedo callar cuando es un tan grande peligro. Además, es necesario, y mi intención es insistir largamente en la explicación sobre las particularidades en las que la inmundicia es distribuida por el enemigo. Que el Señor lo reprenda, mis queridos hermanos. Los pecados más comunes y ordinarios de nuestra raza, y me refiero a la humanidad, son conocidos como el nombre, y les voy a dar nombre, queridos hermanos, de adulterio y fornicación. Este último es cuando dos personas solteras se unen fuera del estado matrimonial. Y el primero se da cuenta al menos que es de las personas sumidas en la inmundicia, o sea, la lascivia. Esta situación matrimonial de estos ahora es el mal que debo advertirles. O sea que siendo casado, teniendo un compromiso de un hogar, teniendo el compromiso de una esposa, teniendo el compromiso de un hogar que el Señor ha establecido para los hombres, porque el Señor ha dicho en su palabra, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y usted a esa ayuda idónea, ¿qué hace? Y se encuentra, ¿cómo? Con la fornicación, con el adulterio, querido hermano. De esto ahora es este mal que quiero que entienda, mi querido hermano, que vengo a advertirles. Y para que no caigas en esa fosa, me esforzaré como un buen trabajador para secar ese hoyo, para que cuando tú llegues empieces a pensar, empieces a discernir a través de tu Espíritu Santo, que mora ya en ti, el Espíritu Santo que ya trabaja en tu espíritu. Vamos a poner conjuntamente con ustedes esas vallas sobre este camino, confiando en la obra del Espíritu Santo, que nos dé esa luz a cada razón y sea poderosamente reflejada sobre nuestras conciencias, queridos hermanos. Muchos hombres son sabios en generalidades, sí, pero están demasiado envanecidos en sus razonamientos, queridos hermanos, o imaginaciones, tal como el apóstol nos describe en Romanos capítulo 1, versículo 21. Y este es el versículo que el Señor me regalaba ayer cuando yo le pedía la confirmación de esta enseñanza. Romanos capítulo 1, versículo 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Mire, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, o sea, como el humo en sus razonamientos,
y su necio corazón fue entenebrecido, oscurecido, hermano. No. Y sus inferencias prácticas son buenas para especular, pero chapuceros o ineptos para hacer las cosas o aplicar la palabra de Dios al respecto. Pero esta verdad, las indicaciones, los detalles, queridos hermanos, como un metal caliente quisiera que sea para ustedes, para que puedan encontrar en estas razones tal efecto para su alma. Que sea la palabra de Dios como una espada de doble filo, queridos hermanos, que penetre en las coyunturas de ustedes, queridos hermanos, para que se afiancen con estas razones que hemos puesto. Razón número 1. Los hombres y los títulos por los cuales este pecado es dado a conocer en las Escrituras son muy viles y de gran bajeza. Primeramente tenemos que entender qué clase de pecados son, y la Biblia nos enseña que son de gran bajeza. ¿Por qué? Porque pegamos delante de un Dios todopoderoso que es 3 veces santo, no siquiera una vez un santo, no, como los católicos, San Benito, San José o lo que sea. No, Dios es 3 veces santo. Al Dios que servimos en esta iglesia, la iglesia de la misericordia de Dios, es 3 veces santo, querido hermano. Entonces la bajeza y la gran vileza con que hacemos este pecado es grande, queridos hermanos. El Espíritu de Dios indudablemente ha puesto el propósito, tales horrendos nombres sobre este pecado, a fin de disuadir a los hombres, asustar a incurrir en él, porque Dios no quiere que nos perdamos en esto. Él tiene que ponernos y hablarnos como lo hace. Él es amor, sí, pero también es fuego consumidor. Tenemos que tener en cuenta en eso. Generalmente esto es llamado lujuria, y por lo tanto, como usted puede notar, lleva el nombre de su madre. ¿Cuál es la madre de la lujuria, querido hermano? La inmundicia. Esa es la madre de la lujuria, la inmundicia, querido hermano. Como lo es en lo abstracto, la inmundicia es en sí misma inmundo. Recuerde, en el Antiguo Testamento, una persona que es inmunda era rechazada, aislada. No se diga nosotros que conocemos el Evangelio del Señor, porque el Señor nuestro Jesús no vino a abrogar la ley, Él vino a perfeccionarla. Y si antes éramos aislados por el pecado, por la inmundicia, ahora, ¿qué puede ser, hermano? ¿Qué esperamos, queridos hermanos? Esa es la angustia que tienen que tener los pastores que predican a través de esta enseñanza, como es la lujuria y todo lo que tiene que ver con el cuerpo mismo. En Números 5:19, el sacerdote la conjurara, dice su palabra, la conjurará y le dirá: si ninguno ha dormido contigo y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. O sea que antiguamente había una manera de averiguar cómo uno estaba en estos pecados, queridos hermanos. Una abominación, ¿no? De esta en primero es hablada como inmundicia, y ahora una abominación en Ezequiel capítulo 22:11. En Ezequiel dice: cada uno hizo abominación. Ezequiel 22:11.
Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo, si se da cuenta. O sea que desear la mujer del prójimo, querido hermano. ¿Qué dice el Señor en el Evangelio? Si ya deseaste la mujer de tu prójimo, ya fornicaste. Mire cómo va más allá. Cómo nos degrada de tal manera, hermano, que tenemos que cuidarnos de mayor manera y con mucho cuidado todo lo que nosotros hacemos con nuestra mente y con nuestros ojos, queridos hermanos. Con la mujer de su prójimo, cada uno contaminó pervertidamente a su nuera y cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. En aquellos que la practicaban o cometen son llamados abominables, queridos hermanos. Es una abominación a Jehová. En Apocalipsis capítulo 21:8 dice, Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, ahí habla de la fornicación, y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mire esa cosa que nos deja el Señor, para que nosotros meditemos que vamos a recibir una paga en nuestra segunda muerte, queridos hermanos. La palabra abominable, abominación en sí significa de manera lícita, no se puede ni siquiera mencionar en el dialecto de los cristianos, o más bien las personas abominables, como no son aptas para la sociedad, debían ser separadas, como ya les había dicho anteriormente. También es reconocido este pecado los que practican como hombres bestias. Dice en Efesios capítulo 5, versículo 3. Mire lo que dice Efesios 5:3. Lo que estoy haciendo es poniéndole en una antesala, querido hermano, de lo que es esto. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. O sea que no es bueno ni hablar de esto, peor mucho practicar, queridos hermanos. Pero muchos se vanaglorian hablando que tienen muchas mujeres, que tienen infinidad de mujeres, se glorían en sus pecados. Si las escrituras lo comparan a la más inmunda de las bestias, incluso a los perros, cuando hizo Isboset imputa este pecado sobre Abner, este responde, yo soy cabeza de perro, le dijo, para que tú me hagas cargo hoy del pecado de esta mujer, en 2 de Samuel, capítulo 3, versículo 8. Así le dijo, yo soy cabeza de perro para que tú me hagas cargo del pecado de esta mujer. Mire cómo le compara con una cabeza de perro. Y en Deuteronomio 23:18, en Deuteronomio capítulo 23:18, la paga de una ramera dice, y el precio de un perro. Mire cómo habla, dice, a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque es abominación es a Jehová tu Dios, tanto lo uno como lo otro, querido hermano. Son puestos en igualdad de términos o condiciones. Se da cuenta, la expresión de esta lujuria en palabras o gestos es llamada como los relinchos. Ustedes que tal vez conocen el accionar de los caballos podrán analizar cómo el caballo relincha, se siente fuerte, poderoso cuando está así. En Jeremías capítulo 5, versículo 8 dice, ponga atención, la expresión de esta lujuria en palabras o gestos es llamada relinchos, lo que los caballos hacen. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo.
se da cuenta con qué carácter tienen los hombres que son amadores de mujeres ajenas, hombres que practican la lascivia, que se meten en inmundicias, queridos hermanos. Incluso como lo hacen los caballos bien alimentados, aparece su lujuria prosmicuamente, queridos hermanos. Los llama tontos, se los llama tontos o faltos de entendimiento. Mas el que comete adulterio, en Proverbios 6:32, dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Usted quiere corromper su alma, usted quiere, su alma gime por conocer al Señor, su alma gime por venir a la iglesia. ¿Por qué usted está aquí? Porque su alma ha empezado a clamar noche tras noche, un poquito más al otro día, un poquito más, hasta que usted toma esa decisión. Hoy quiero escuchar palabra de Dios, hoy quiero liberarme, hoy quiero tener mis baterías espirituales nuevas. ¿Usted ha decidido? No. Dios ha decidido por usted. Él ha puesto el querer como el hacer en su corazón, querido hermano. Por eso tenemos que darle la honra y la gloria al Señor. Y también hay pecadores, y encontramos que cuando el Espíritu de Dios llama a cualquier pecado por un nombre odioso que Él lo pone, porque Él, siendo Dios, pone en su santa palabra el nombre de los pecados, los llama adulterio, así como la idolatría, el adulterio. En Ezequiel capítulo 16, el 31 al 32, he escogido varios versículos de la Biblia porque la palabra de Dios es la que edifica. No son mis palabras, la palabra de Dios es la que transforma sus almas, queridos hermanos, porque es palabra viva, palabra que viene del Dios eterno. Ezequiel 16, 31, 32 dice: edificando tus lugares altos de toda cabeza de camino y haciendo tus altares en todas las plazas, y no fuiste semejante a ramera, en que me menospreciaste la paga, sino como mujer adúltera que en lugar de su marido recibe a ajenos. ¿Quién es la mujer que acepta, queridos hermanos, que tú no seas honesto con tu esposa? Es una mujer mala, es una mujer pana, es una mujer adúltera. Tú tienes que entender, cuando esa mujer tú le dices: es que soy casado, y a ella no le importa, tú tienes que correr, porque estás cayendo en brazos de una ramera, estás cayendo en brazos de una prostituta. Y después te voy a explicar por qué digo prostituta a su debido tiempo en el transcurso de esta enseñanza. Aquellos que se entregan a uno de estos adulterios están por justa en la mano de Dios, entregados también a la otra. Y esto manifiesta frecuentemente que la palabra de Dios será testigo de lo que el Señor hará con tus almas, hará con tu espíritu. Cuando tú tengas que entregar el corazón, ahí vendrá el crujir de dientes, porque no tendrás cómo justificarse con lo que el Señor odia. Así las cosas terrenales tienen este nombre sobre ellas con el propósito de asustarles para que no incurran en ellas. En Santiago capítulo 4 versículo 4 dice, Santiago 4:4, mire lo que dice Santiago: oh almas adúlteras, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo
se constituye enemigo de Dios. ¿Quién quiere ser enemigo de un Dios poderoso? ¿Quién quiere ser enemigo de un Dios que puede quitarte así ese respirar que tú tienes por gracia? ¿Quién, queridos hermanos? Podríamos decir entonces que solo sucedería a quienes que no conocían a Dios. ¿Creen ustedes que los que no conocían a Dios solo tienen este pecado? Yo les hago una pregunta. ¿Cómo tú puedes leer las Santas Escrituras justo en tu misma cara cuando estás leyendo: no seas idólatra, no seas fornicario? No vas a sentir una sensación en tu corazón siendo cristiano cuando la Biblia te está hablando a ti. Vas a pensar que la Biblia no tiene nada que ver contigo. Sí, si eres cristiano, tú tienes que estar en los preceptos del Señor. Y la Biblia te va a traspasar los tuétanos y todo hueso, querido hermano, porque tiene ese poder. ¿Estás dispuesto a ser contado con los necios, los perros, los pecadores, los paganos y asumir parte con ellos? Yo espero que no, queridos hermanos. Dios ha sembrado aquel sentimiento de vergüenza en tu naturaleza para que ésta sea como un resguardo. Dios ha sembrado ese sentimiento de vergüenza. Porque vas a tener vergüenza. ¿Por qué ocultas si estás en este pecado? Porque tienes vergüenza en tu naturaleza, para que sea como un resguardo contra tales mugrientas lujurias, queridos hermanos. Si no lo hicieras a la luz de todo el mundo, ¿por qué te ocultas? Porque sabes que estás haciendo mal. Es un pecado lo suficientemente sucio y tienes que entender, jóvenes, las pasiones juveniles cuando se presentan en su vida tienen que correr. No son para ustedes, los jóvenes son para Cristo. Y el Señor dará a cada uno de ustedes la mujer que usted se merezca. ¿Por qué? Porque usted mismo es promesa de Dios. En Efesios capítulo 5:3 dice, Efesios capítulo 5 versículo 3 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia aún no se nombre entre vosotros, como conviene a los santos. Somos santos nosotros, los hijos de Dios somos santos. No es como en la Iglesia católica, que los santos están en los cuadros, que los santos están ahí adornando las paredes. No. En la Iglesia de Cristo todos nosotros somos santos, porque Cristo nos santifica a nosotros con su sangre preciosa. Él nos ha dado ese perdón, pero nosotros tenemos que valorar ese perdón que ha sido pagado con precio de sangre, queridos hermanos, en la cruz del Calvario. Razón número 2. Es un pecado en el que Dios de los cielos muy a menudo lo prohíbe y lo condena severamente en su palabra. Entonces, una de las razones que he traído es porque Dios lo condena, querido hermano. Dios lo condena, y no solo le condena, severamente en su palabra, la cual abundantemente declara que es una abominación. Entonces, ¿qué trato de hacer con ustedes? Poner ese cerco, porque es una abominación que odia a nuestro Padre Celestial. Tienes una prohibición sobre prohibición. O sea, tienes una negativa de hacerlo sobre una negativa que viene del cielo, una negativa contra la sociedad. ¿Acaso la sociedad te aplaude porque eres infiel y destruyes tu hogar? No. Si la sociedad no lo hace,
por eso haces a escondidas. ¿Tú crees que el Señor te va a aplaudir? ¿Tú crees que el Señor te va a compadecer? Sabemos de su misericordia, y Él te va a dar tiempo, y Él te va a dar ese chance, esa oportunidad que rectifiques tu camino, porque Él no ha venido a juzgarte, Él ha venido a darte esa oportunidad que sigas los caminos que son los que Él quiere para cada uno de nosotros. En Éxodo 20:14 hay una palabra y un mandamiento que dio el Señor. Pero en Éxodo 20:14 fue dictado en el monte Sinaí, donde el mismo Dios caminó y tembló ese monte de tal manera que todo el pueblo de Israel dijo: anda tú, nosotros tenemos miedo. O sea, Dios mandó ese mandato cuando el pueblo de Israel tenía terror de solo sentir la presencia de Dios. No estaba airado, estaba dando mandamiento tras mandamiento. Pero ¿cuál fue ese mandamiento que dio ahí? Dice: no cometerás adulterio. ¿Se da cuenta, querido hermano? Era cuando el pueblo tenía miedo. Todos tenían un solemne terror, queridos hermanos, proveniente de la boca de Dios mismo. Dijo: no cometerás adulterio. Y si alguien está planeando en eso, que el Señor lo reprenda en este momento. Declaro libertad de pensamiento sobre la juventud de esta iglesia. Podemos escudriñar muchos versículos de la Biblia, queridos hermanos, en los cuales he escogido en Romanos 13:13 un consejo que nos da el hermano Pablo. Dice, Romanos 13:13 dice: andemos como de día, honestamente. ¿Qué es honestamente, querido hermano? Con un corazón noble, cristalinos delante de Dios. Si nosotros hacemos eso, queridos hermanos, ¿cómo vamos a hacer daño a nuestra pareja, a nuestro esposo, a nuestra esposa? No podemos, queridos hermanos. Dice: andemos como de día, dice, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, dice. Vamos a otro versículo también. En Efesios, ya leímos Efesios 5:3, en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 2, dice, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 2, dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Eso es lo que quiere el Señor, santificación, queridos hermanos. Porque sin santidad, que decimos siempre al último de nuestras enseñanzas, sin santidad nadie verá al Señor, ¿verdad? Por eso es que yo estoy repitiendo a cada rato ese versículo de Hebreos, del 14 al 12, del 12 al 14, queridos hermanos. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis. Apartéis quiere decir alejaos, quitaos, ponte a un lado de fornicación, queridos hermanos. En Hebreos 13:4 dice: honroso sea en todo el matrimonio. Mire cómo defiende el Señor el matrimonio. Hebreos 13, versículo 4: honroso sea en todo el matrimonio, y el hecho sin mancilla, o sea, sin cosas raras. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Se da cuenta? Y así hay muchos más versículos. Todos estos pasajes, con muchos otros, son palabra de Dios verdadera.
de Dios, y por ellas te serás juzgado en el día final. Al escuchar estas palabras serás juzgado. Ahora considera cuán terrible ha de ser tener tantas palabras en advertencia de Dios, y lo terrible que te será, como a la mayoría, ser traído a juicio y no tengas que declarar en contra o a favor de tu alma en ese día, querido hermano. Va a ser terrible. Los montes y las colinas tiemblan en el pavor de nuestro Señor. ¿Quién eres tú para que no tengas miedo de un Dios todopoderoso? ¿Quiénes somos, queridos hermanos? Somos comparados como gusanos, dice su palabra. ¿Se da cuenta? O usted muchas veces, cuando ha pasado y ve un gusano, ¿qué ha hecho? Lo ha pasado por encima y hasta ahí llegó ese gusano. Así somos delante de Dios, queridos hermanos. Y peor si somos pecadores, o somos una serpiente. ¿Qué hace una serpiente? Si usted le ve en su jardín, usted trata de aniquilarlo, porque es mala. No se diga el Señor si se va en contra de la santidad. Pero para que vea la misericordia de Dios, no da chance para que cambie, querido hermano. Pereceremos como gusanos. En Zacarías capítulo 1, versículos 5 al 6 dice: el Señor nos dice que sus palabras no caerán en tierra, queridos hermanos. O sea que todo lo que está en las Sagradas Escrituras nos caerá a nosotros con peso de gloria, porque son advertencias que el Señor ha puesto en el corazón de los hombres para que podamos predicar esto que es la lujuria, la fornicación, el adulterio, queridos hermanos. Vamos a la tercera razón. Es un pecado que destruye el cuerpo, queridos hermanos, que profana, y ahí me voy a lo que les estaba diciendo, autoprofana nuestro cuerpo. El cuerpo de nosotros lo pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Y usted, teniéndole al Espíritu Santo de Dios, quiere profanar de su iglesia, la interior, lo que hay dentro de usted. Usted puede venir a este edificio y profanar y hacer lo que sea. A la final son 4 paredes, pero su espíritu, en el Espíritu de Dios, usted va a profanar con sus actos y con su inmundicia. Usted le pertenece a Dios. Usted un día aceptó al Señor. Usted un día veneró a Él. Y así va a pagar por lo que el Señor ha hecho, ha cambiado su vida, le ha dado una oportunidad. Y usted va a entrar, va a dejar que entren cerdos al atrio de su espíritu, dentro de su corazón. No me conteste, querido hermano, sino póngase a meditar en las palabras de Dios. Las palabras del Señor, como les dije anteriormente, no caerán. Dice en 1 Corintios 6:18, dice: el que fornica contra su propio cuerpo peca. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. En la mayoría de los otros pecados, el cuerpo es el instrumento para pecar, pero en este es el objetivo mismo contra el cual el pecado es cometido. Ese cuerpo tuyo, el cual debería ser el templo del Espíritu Santo, como ya les había dicho, se torna en una mugrosa pocilga. Usted, siendo cristiano, quiere que ese espacio donde está el Espíritu Santo de Dios se convierta en una pocilga. Donde esté el pecado es pocilga, donde se comete adulterio es pocilga, donde se fornica es pocilga. Yo le voy a poner un ejemplo. Ayer estábamos viendo
con mi esposa un documental acerca de esta droga que está matando a mucha gente, el fentanilo. Y decíamos, mira, todas esas personas que utilizan esas drogas, que viene del enemigo, gente que no, mire, esto es son gente preparada, universitaria, gente docta, gente inteligente, muchos cristianos también. Y usted se ha dado cuenta alrededor cómo es: suciedad, porquería. Prosiga, querido hermano. Así quiere convertir su cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, con estos actos de fornicación. No, que el Señor no lo permita, queridos hermanos, que sus almas sean salvadas y tocadas. Es por eso, hemos pedido al Señor que les dé esta advertencia a cada uno de nosotros, para que podamos alejarnos, para que esa alarma, esa conciencia sea activada de nuevo, queridos hermanos. Es un pecado que Dios ha plagado de extraños y terribles males, queridos hermanos. Estos males fueron juicios enviados inmediatamente antes por la misma mano de Dios para corregir estos nuevos pecados y atrocidades mundanales que ahora existen. Déjenme decirle, queridos hermanos, Sodoma y Gomorra ya no existen, porque eran recontra pecadores. Y ahora, ¿cómo está portándose este mundo? De la misma manera, queridos hermanos. Y serán eliminados. ¿Quiénes prevalecerán? Los que están en obediencia de Dios, queridos hermanos. O cuán terrible es hacer gimiendo bajo los tristes efectos del castigo de Dios, de este pecado. Porque el Señor lo va a castigar, no lo va a dejar, lo va a permitir hasta cierto punto, hasta que usted tome el camino del arrepentimiento y se ofrezca de nuevo al Señor. Pero si no hay un arrepentimiento genuino de usted, el Señor mismo lo entregará a sus pasiones y lo dejará abandonado. Y eso, cuando usted es abandonado de Dios, cuando usted no es protegido del Dios Supremo, ahí vienen los enemigos. Todos los ángeles de Satanás, que el Señor lo reprenda, lo vienen a cargar a usted. Y no va a hacer cosas buenas, a destruir su vida, a matarlo. Dice en Proverbios 5:11, dice, como Salomón dice, este sabio dice, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Qué dolor debe ser. En este sentido, algunos exponen este severo texto como horroroso sea todo el matrimonio. Dice, en Hebreos capítulo 13, versículo 4, dice, todos, el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. ¿Se da cuenta? Ni siquiera los va a juzgar el hombre. Dios los va a juzgar. Así está en Hebreos 13:4. Juicios remarcables, queridos hermanos, serán infligidos sobre los tales en este mundo. Queridos hermanos, muchas personas con estos actos acortan sus vidas, y esto voy a hacer hincapié, queridos hermanos, y acarrean enfermedad sobre sí mismos a causa de tal pecado, y saben que se convierten en mártires del demonio. Sí, queridos hermanos, no me queda nada más que decirles para continuar el próximo domingo, porque hay muchas razones, queridos hermanos, que hemos sacado de esta enseñanza y la vamos a dar paulatinamente para terminar con esto.
como nosotros decimos siempre antes de darle gracias al Señor, en Hebreos capítulo 12, versículo 14, porque esta enseñanza va a continuar. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Demos gracias al Señor, es tiempo de orar. Póngase de pie. Amado Dios y Padre, bendito sea tu nombre, Señor. Te damos a ti la honra y la gloria, Padre. Que tú eres bueno, mi Señor. Porque tú nos anticipas, Señor, de todas las cosas que se vienen a tu iglesia, Señor. Apártanos de esta inmundicia, Señor, y enséñanos, Padre, a que tú, mi Señor, con tu ayuda podamos salvar estos obstáculos, Señor. Haznos tuyos, Señor. Lávanos de nuestra maldad, Señor. Protégenos de nosotros mismos, Señor. Ayúdanos a ver con la luz del entendimiento, Señor. Y solo hemos visto dos razones, Padre. Ayúdanos a entregar muchas más razones por las que tener cuidado de este pecado, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, mi Señor amado. Ayúdanos, Señor. Amén, Señor.